Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Paz y bien. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos pilares fundamentales de la Iglesia. Pedro, que murió crucificado, Pablo ejecutado. Los dos murieron siendo fieles al Maestro, anunciando el reino de Dios. Pedro, que tuvo el primer encuentro con Jesús en el mar de Galilea, lo dijo: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Pedro siguió al Maestro, dejó a su familia, dejó su tierra y empezó a caminar con Jesús. El que fue testigo de tantos signos que Jesús realizó, Pedro, fue el apóstol del Maestro. Ante la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, todos respondían que era Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Pedro le dice: tú eres el Dios vivo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde: dichoso, lo que tú terminas de decir no se te ha revelado ningún hombre de este mundo, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, hay que entender. Cuando los de la otra denominación, los hermanos protestantes, quieren convencerte, tú tienes que decir: en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 19, Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Jesús bien hubiese podido entregar la llave del reino a Andrés, a Juan, que era el discípulo más querido. Hubiese podido entregar a San Judas Tadeo, que tanto ustedes lo quieren. Hubiese podido entregar, no sé, a Santiago. Jesús entregó a Pedro. Jesús miró el corazón de Pedro. Jesús escogió para que fuese su apóstol, un hombre campesino, un hombre que dedicaba la pesca. Así como Dios miró a la Santísima Virgen y en ella puso su confianza y envió al ángel para anunciar que ella sería la madre del Salvador. Aquí Dios mira a Pedro, lo llama, lo hace su apóstol, le pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y él, Jesús, le entrega las llaves de su reino. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ti. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mis hermanos, hoy, ¿por qué hay tantas sectas protestantes? Por soberbia, por desobediencia. ¿Cuántos que se creen pastores mintiendo y engañando a la gente
persiguen y odian a la iglesia fundada por Cristo. Porque aquí está, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 19, que dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, como humano, se acobardó, se dejó llevar por el miedo, cuando antes de ser, o en el momento de la pasión, cuando Jesús fue entregado en manos de los fariseos, de los escribas, de los romanos, aquella criada le dijo: también tú eres uno de ellos. Y Pedro le dijo: no la conozco. Negó 3 veces Pedro que lo había conocido al Maestro. Así también, ¿cuántos de nosotros, llenos de fragilidad y de miseria, desconocemos a Cristo en nuestra vida? Negamos a Dios de nuestra historia, negamos a Dios de nuestra familia. Pero Pedro se arrepiente, llora. Después de la resurrección, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él dijo: sí, te quiero, apacienta mis corderos. Volvió a preguntar por segunda vez si lo amaba. Él dijo: sí, maestro, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le volvió a preguntar si lo amaba, y él se entristeció, Pedro, y dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a encomendar: pastorea mis ovejas, mis corderos. Jesús bien hubiese podido decir después de la resurrección: tú me negaste, tú no estuviste para ayudar a cargarme la cruz, tú no estuviste para defenderme ante Poncio Pilato, ante los fariseos. No, Jesús le dice: me amas. Jesús vuelve a confiar desde la miseria del ser humano, desde su fragilidad, vuelve a confiar a Pedro, a la iglesia. Así también, ¿cuántos de nosotros hemos negado a Dios de nuestra vida? Cuando vamos a un retiro, cuando estás en la Eucaristía o en una convivencia, sobran las palabras para decirle al Señor cuánto le amamos, cuánta maravilla ha hecho. Nos falta el tiempo para expresar la alegría que estamos viviendo. Pero en las peores circunstancias, en las peores crisis de nuestra vida, ahí no sabemos qué decir, negamos y le desconocemos a Dios de nuestra vida. Hoy también, mirando a tus ojos, el Señor te pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para tu familia? ¿Qué le responderás? Diremos como Pedro: Señor, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? O diremos: eres un Dios lejano, un Dios que me impide ser libre, un Dios que me juzga, un Dios que me corrige, un Dios que me cuestiona. Mis hermanos, Pedro, aquella cabeza de los apóstoles, después de 50 días de resucitado Jesús, ascendió a la derecha del Padre. Queda Pedro, así como nosotros, en su barrio, en su institución, en el grupo a la que pertenece. Necesita que alguien sea el coordinador, el presidente, el dirigente, como quieran llamarlo. Jesús fue a la derecha del Padre, pero ahora queda Pedro como la cabeza de los apóstoles, y así sucesivamente. Hasta el día de hoy la iglesia ha tenido 267 papas. ¿Cómo se llama el actual romano pontífice? León XIV. ¿Cómo se llamó el predecesor, el anterior papa? Francisco. El anterior a Francisco. Él ya se desmaya. El anterior a Francisco, ¿cómo se llamaba? Benedicto XVI. Anterior a Benedicto XVI, ¿quién fue? El tan querido llamado Papa San Juan Pablo II, y así sucesivamente. Pedro, cuando fue a pescar toda la noche,
y no había encontrado los peces. Jesús le preguntó, ¿han pescado? No. Y dijo, cuando Pedro le dijo, no hemos pescado nada toda la noche, Jesús dijo, vuelve a lanzar las redes. Y cuando sacaron los peces, dijo, aléjate de mí que soy un pecador. Mis hermanos, Dios mira el corazón del ser humano, mira cuánta intención y cuánta pureza hay en medio de las debilidades, y confió la iglesia a Pedro. Saulo, que luego llamará a Pablo, Saulo, que pertenecía a la escuela de Gamaliel, él era judío, perseguía a los cristianos, perseguía a las primeras comunidades, pero él tiene el encuentro con Dios en Damasco. Allí él se quedó ciego, recuperó la vista después de 3 días de perseguidor, se convierte en anunciador. Saulo perseguía a los primeros cristianos, pero en Damasco tiene el encuentro con Dios, se quedó ciego. Al recuperar la vista, al tener el encuentro con Dios, esa experiencia le llevó a arriesgarse para ser el apóstol que anuncia. Pablo es la columna vertebral de la iglesia. Jesús envió a los apóstoles, vayan, bautícenles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dijo cómo tenían que hacer. Pablo por eso es la columna vertebral, es donde va diseñando cómo tenemos que anunciar, cómo tiene que llevarse el Evangelio. Pablo, el que funda las primeras comunidades, la primera iglesia en Antioquía. Pablo, aquella columna vertebral, aquel que escribió las cartas de puño y letra, hay 15 cartas, pero 8 cartas de San Pablo escrito por puño y letra. Ahí va diseñando cómo tenemos que anunciar el reino de Dios. Pedro, que murió crucificado con la cabeza al piso. Pablo degollado, pero anunciaron el Evangelio con amor, con alegría. Saulo, antes de su conversión, perseguía a los primeros cristianos. Hoy, ¿cuántos de nosotros, llenos de ideologías, llenos de prejuicios, llenos de heridas, llenos de experiencias a veces amargas, perseguimos a la iglesia, aunque digamos que somos católicos? Hay cuantos católicos con mentalidad protestante. Ya Benedicto XVI decía, no hay que temer a la gente que está fuera de la iglesia, hay que tener miedo que los mismos católicos que dicen serlo hacen tanto daño a la iglesia. Ahí miramos cuántos jóvenes que se han ido a la universidad o en la secundaria, dejándose llevar por otras cosas de 20, 25 a 30 años, se alejaron de la iglesia, persiguieron, dejaron de ir a misa, dejaron de confesar, dejaron de escuchar la palabra de Dios. O cuántas personas adultas, años que no van a la iglesia, años que persiguen y atacan a la iglesia con sus ideologías, pero luego vuelven heridos. Cuántas personas, después de sus problemas, de sus dificultades, de su enfermedad, vienen arrepentidos a Dios. Cuántos profesionales que tienen título de 3º, de 4º nivel, que no pueden encontrar un trabajo digno. O cuántos con enfermedades incurables, cuando han destruido su hogar, cuando han fracasado en su vida, vuelven arrepentidos a Dios, pero lleno de tantas heridas, lleno de tantas circunstancias adversas. Porque cuando nos alejamos de Dios y nos dejamos arrastrar por ideologías falsas y mentirosas, vivimos en la mentira y no somos fieles a Cristo. Mis hermanos, la iglesia es nuestra madre.
A la iglesia se la ama, a la iglesia nuestra madre se la respeta. ¿Ustedes serían amigos de quien habla mal de su madre? No. Ya se murieron. Si están aquí en la misa, yo que ya voy celebrando 5 misas, tengo más fuerza que ustedes. A ver, ¿ustedes serían amigos de quienes hablan mal de su madre? ¿Ustedes cómo actuarían si alguien habla, deshonra a su madre como hijos? ¿Qué harían? Lo van a defender, ¿verdad? Aunque hay algunos hijos que deshonran a su madre, pero ¿qué podemos hacer? Porque hay hijos enemigos de sus madres, ¿verdad? Pero aquí nosotros, nuestra iglesia es la madre, la que nos salva, la que nos lleva al cielo. Mis hermanos, San Juan Pablo II decía: por más poderoso que fuese una persona aquí en la tierra, no hay que tener miedo. Se acaba. ¿Cuántas revoluciones han pasado? Si saben historia, ¿cuántas revoluciones ha tenido el mundo? Les invito a estudiar eso. Pero todo se ha esfumado, se ha terminado. Cristo sigue presente, viva. Hoy, mis hermanos, no dejemos arrastrarnos por ideologías que te engañan. Cristo fundó una sola iglesia. Cuando vuelvo a mencionar, llegan los protestantes, lleno de odio a desprestigiar la iglesia, tú tienes que decir, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo del 13 al 19, Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré la iglesia. Edificaré mi iglesia. Una, no dijo mis iglesias, mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Mis hermanos, por eso la palabra mismo dice protestante, de todo protesta. Hay protestantes llenos de odio, de rencor, que solo atacan y persiguen. Y ustedes, que dicen ser católicos, en vez de defender a nuestra madre, la iglesia, la desprestigiamos, la perseguimos. Somos nosotros quienes perseguimos a la iglesia, porque decimos que somos católicos, pero tenemos mentalidad de protestantes. Pongo un simple ejemplo. Dices que eres católico, pero persigues tanto a la iglesia que no dejas en paz cuando no te cumplen tus caprichos. Padre, quiero que el padrino de mi hijo sea tal persona que vino de Estados Unidos, del continente o de España. No está casado por la iglesia, pero quiero que sea la madrina de mi hija. Quiero que sea el padrino de mi hijo. Pero no puede ser padrino porque no está casado por la iglesia. Uy, por eso me hago protestante, dice. Yo les felicito y les digo, vaya, porque nunca es católico. Vaya y sea feliz y deje ser feliz a los católicos. Eso no pasa aquí, ¿verdad? ¿Por qué 2 años para la primera comunión? ¿Por qué 2 años para la confirmación? Exigen mucho, dice. Mucho nos exigen, nos piden tanto, dice. Por eso me voy a otra parroquia. También habemos curas vagos que en vez de ayudar a salvar al pueblo, ayudamos a condenar. Habemos curas vagos que en vez de anunciar el evangelio con autoridad, confundimos al pueblo de Dios. Y hoy los católicos de cristal, porque dicen que son católicos, pero cuando les tocamos donde más duelen, uy, no me voy a esa parroquia porque me hablan mucho, dice. Ay, soy protestante. Y saludo a los que escuchan por la radio. Hay tantos protestantes, pero dice que escuchan la misa. ¿Por qué escuchan la misa del Padre si son protestantes? No entiendo, ¿verdad? No entiendo. Y saludo, porque hay que muchos protestantes evangélicos que escuchan la misa. Mis hermanos, hay que defender a nuestra iglesia. Hay que defender. Hay que dar la vida. Hoy necesitamos derramar la sangre por el evangelio.
Hoy tenemos que decir, yo amo mi iglesia, soy católico por vocación, soy católico porque creo en la intercesión de la Santísima Virgen, en la comunión de los santos. La iglesia es santa, santa porque es Cristo. La que escandalizamos somos los que estamos al frente, no la iglesia en sí. Mis hermanos, en 1517, con Martín Lutero, con Calvino, empezaron a aparecer los mormones, testigos de Jehová, anglicanos y todos, mis hermanos, los protestantes. Hoy dice que el Espíritu Santo les iluminó, el diablo les ilumina, no que el Espíritu Santo. Ay, voy a fundar una iglesia, dice, yo por ahí camino por aquí. En el día hacen tienda y hacen también restaurante, y en los fines de semana centro de alabanza. ¿Qué es eso? Mis hermanos, no estoy de acuerdo, mañana fundo otra secta protestante y otra. Las sectas protestantes son tan peligrosas, peor que las cepas del coronavirus. Mis hermanos, hoy nosotros, para conocer a Dios, no necesitamos cambiar a una secta protestante, necesitamos cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Espero que ustedes después de un mes, 2 meses o el próximo año, ya conocí la verdad, dice. Así hay verdad en cuantos protestantes. Cuando era católico era borracho, mujeriego, bebía, bailaba. Dicen cuando era borracho, mentía, asado, cocinado. Mis hermanos, eran todo menos católico. ¿Acaso la iglesia tiene la culpa que haya fracasado en su vida matrimonial? ¿Acaso la iglesia te mandó a emborrachar? ¿Acaso la iglesia mandó a que fracases en tu vida matrimonial? No eches la culpa a una institución si no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad. ¿O hay cuantos que nos condenan del pasado? Es que los españoles nos impusieron, dice. Es que los europeos vinieron y asado cocinado. Y te odian como si yo tuviese la culpa. Yo no he vivido hace 500 años, pues. Mis hermanos, ya dejemos de victimizar. Ahora asumamos nuestro compromiso de ser esa iglesia viva, que testimonia, que vive, que desafía, pero viviendo el evangelio con coherencia. Decir, Señor, así como dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hoy podamos decir también, Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías que me da vida, tú eres el Dios que me ampara y me protege de todo peligro, tú eres el Dios que me da vida, tú eres el Dios que me sostiene en el día a día, tú eres el Dios que sostiene mi hogar, tú eres el Dios que sostiene mi vida. Sin ti no sería nada, sin ti no tuviera lo que tengo. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Que el Señor nos regale la gracia de ser como Pedro y Pablo, fiel al Maestro, que hoy seamos fiel a nuestra iglesia, fiel al Evangelio. No te avergüences de decir que eres católico. En tu trabajo, en tu familia, hay protestantes que odian a la iglesia, pues llénate de valentía y dile, yo amo a mi iglesia, yo soy católico, respeta mi fe. Mis hermanos, ¿cuántos llegan día a día a tocar la puerta de tu casa? Dile, primero recemos el rosario y luego te escucho, y verás que van corriendo como si hubiesen visto al diablo. Cuando te dicen, ahí vamos a escuchar la verdad está aquí en Cristo, tiene que decir, la verdad está en el sagrario, ahí está su cuerpo, su sangre. Dios no se hizo Biblia, Dios no se hizo libro, el Verbo se hizo carne. El Verbo que está ahí, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y verás que los protestantes no tienen con qué defenderse. Y luego empiezan a atacan, persiguen. Pero cuando tú eres un católico preparado, formado, cuando tienes bases para defender, nadie te hará cambiar de tu fe. Nadie te hará dudar de lo que profesas, de lo que vives. Que el Señor nos conceda la gracia de ser católicos, que anunciamos, que vivimos y testimoniamos la palabra de Dios. Así sea.
Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio